preparando para escuchar este gran testimonio de nuestra directora fundadora, Zuleima Cruz. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este momento de encuentro con el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito de esa historia maravillosa del amor de Dios que he tenido durante estos 24 años de servicio dentro de la iglesia de encuentro con el Señor. ¿Quiere empezar? Quiero empezar con un texto bíblico que el Señor me regaló desde hace muchos años y que he conservado en mi corazón en este testimonio. Ya pues todos conocen la primera parte de este testimonio que está en Facebook, y hoy quiero contar un poquito de mi historia después de ese llamado. Gracias, Mayru. Proverbios capítulo 23, versículo 19, versículo 19 en adelante. Escucha, hijo mío, hazte sabio y sigue el camino recto. No te juntes con los que beben vino, ni con los que se atiborran de carne, porque borrachos y glotones se arruinan y la modorrea se viste de harapos. Escucha a tu padre, que él te engendró, y no desprecies a tu madre por ser vieja. Adquiere verdad y no las vendas. También sabiduría, educación e inteligencia. El padre del justo rebosa de gozo. Quien tiene un hijo sabio se alegra. Que tu padre se alegre por ti y rebose de gozo, la que te ha engendrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este viaje con el Señor, podríamos decirlo, este caminar con el Señor en nuestra vida, es un llamado que Dios a todos nos hace en algún momento, instante, con el deseo de que cada uno de nosotros redescubramos la verdadera felicidad y la alegría perfecta en el Señor. Después de que pasamos, ya lo que escuché el primer testimonio, ese encuentro con Dios, mi encuentro con el Señor, cómo Dios me regala ese milagro de resurrección de mis órganos, cómo veo en mí un milagro de Dios. O sea, yo decía que era católica, pero realmente yo no creía en los milagros, no creía en lo sobrenatural, no creía en lo extraordinario de Dios, no creía en muchas cosas, aunque yo era católica, comulgaba todos los domingos, etc. Entonces, caminar con el Señor a partir de ese milagro en mi carne, en mi cuerpo, fue algo que transformó mi vida en totalidad. Si quieren, me ayudan con los que están afuera para que se ubiquen aquí en otras sillitas. Un servidor que esté por ahí pendiente. Así que empezó ese caminar de encuentro y de caminar con Jesús de la mano. Podríamos decir que antes de ese encuentro con el Señor yo no había caminado de la mano con Dios. Simplemente creía en Dios, decía creer, pero no tenía una fe al nivel de un verdadero hijo de Dios. En el momento en que el Señor me hace ese llamado a caminar con Él, yo creo en el Señor porque recibo un milagro en mi propia carne, un milagro en mi cuerpo. Todos nosotros, considero yo, que necesitamos un milagro, necesitamos un llamado del Señor para caminar en santidad, para entender el amor a Dios, para llegarnos a enamorar de un Dios verdadero, de un Dios que me ama y un Dios que ha hecho un destino, por decirlo así, la palabra del cual no sería destino, un proyecto de vida contigo de la mano. O sea, Dios tiene un proyecto para ti, Dios tiene una razón por qué te creó. Mi descubrir con el Señor fue ese. Yo decía, Señor, estuve tan feliz el día de mi muerte, era una alegría, un gozo en mi corazón, una paz tan grande, que todos los días de mi vida le decía a Dios, ¿para qué me devolvió a esta tierra si estaba tan feliz? O sea, vivir esta experiencia de encuentro con Dios, como dice San Agustín, tarde te encontré hermosura tan divina y tan antigua. Y luego dice San Agustín también, el momento de la muerte es el encuentro con Dios, es un momento hermosísimo. Yo le decía al Señor durante mis primeros años de ese milagro, Señor, ¿para qué me devolviste a esta tierra? Estaba feliz, mi encuentro contigo era hermoso, no entiendo para qué estoy acá de nuevo. Y ese es el caminar que el Señor me va mostrando. Me decía en mi corazón el Señor siempre la misión de vida, la misión de vida. Pero a mis 17 años yo no tenía ningún conocimiento de qué significaba la palabra misión, ni qué era eso, ni en qué consistía, o sea, ni idea, o sea, sinceramente ni idea de qué era una misión. Simplemente el Señor me decía la misión, la misión, la misión. Y segundo, ore por su familia, ore por su familia, ore por su familia. Tampoco entendía. Yo veía en ese momento, para mi manera de ver las cosas, perfecta. O sea, veía mi familia perfecta, súper bien,
podríamos decirlo en términos de hoy en día, santa. Entonces yo no entendía para qué Dios me decía que ore por ellos. Yo decía, pues están re bien, ¿qué oro? No había entendido que lo realmente importante era la conversión, la salvación, la santidad, el conocer ese llamado de Dios. Así que me encamino en un proyecto de vida con Dios hermosísimo, que jamás imaginé ver. Voy a citar ese texto de 1 Corintios, donde San Pablo dice: el Espíritu Santo es algo que el ojo no vio, el oído nunca escuchó y la imaginación nunca imaginó. O sea, cuando tú entras en el mundo del Espíritu Santo de Dios, son cosas que usted nunca imaginó, pensó para usted, jamás, nunca, o sea, jamás las imaginamos. Nunca pensamos que todo lo que vamos a empezar a vivir de la mano de Jesús fuera real o existiera. Y ahí empiezas a caminar con el Señor. El Señor me empieza a regalar muchas gracias. Yo me dedico a estar muy apartada, en silencio, en soledad. Empiezo a descubrir a Dios en la soledad y en el silencio. Yo considero que a Dios no se puede descubrir si no es en el silencio y en la soledad personal de Dios y tú, y ya. Si hay más, no se puede hacer ese descubrimiento ni ese enamoramiento con Dios. Usted, cuando tiene una relación de noviazgo, ¿cómo se enamora una pareja? Estando los dos solos, conociéndose los dos, sacando momentos solos aparte. De esa manera se construye una relación de pareja. De la misma manera se descubre una relación de enamoramiento, de amor con Dios, estando a solas con Dios, viviendo esos momentos hermosos a solas con el Señor, que solo el alma y Dios pueden vivir. Así que ahí entiendo eso y me dedico a vivir toda esa experiencia del amor con Dios, toda esa experiencia de comprender, de entender, de aceptar el llamado que el Señor me está haciendo sin comprender. Cuando no hemos tenido una formación, cuando hemos tenido una formación bíblica, cuando hemos tenido una formación doctrinal, cuando hemos tenido como una comunicación verdadera de Dios sobre esos temas, no podemos entender el llamado de Dios. Entonces Dios me gritaba la palabra misión, misión, ora por tu familia, pero yo no entendía qué era eso. Todos los servidores, cuando iniciamos ese caminar con Dios, Dios nos está mostrando nuestra misión, Dios nos está mostrando el llamado. El problema es que no lo entendemos, no entendemos a qué nos llama Dios. Comprendemos el llamado, nos da como signos, como lucecitas, pero ¿qué es lo que Dios me llama? No lo conocemos, porque no tenemos la formación para que nos puedan explicar cuál es el llamado de Dios hacia mi alma. Así que me encamino en ese caminar con Dios tan hermoso. Empiezo a tener esas experiencias muy a solas con el Señor, a caminar, a formarme. A mí me ayudó algo muchísimo. Y luego, cuando me van a regalar unos 2 años después este libro que escribió un gran santo de la iglesia, un doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la buena muerte y la eternidad. Quiero recomendarles este libro, que es maravilloso. Cuando yo leo ese libro digo, ya lo viví, o sea, no lo leí, lo viví en carne propia. ¿Qué me ayudó a querer entender el llamado de Dios y a buscar mi llamado que Dios me hacía para caminar en la santidad, en la perfecta alegría, en la felicidad de Dios? Saber que tenía mis días contados. Según todos los diagnósticos médicos, tenía máximo unos 5 o 6 años de vida. Entonces yo salí de ese milagro en mi carne pensando, Dios mío, me quedan 5 años de vida, así que tengo que hacer lo que iba a hacer en 50 años de vida o 70, lo tendré que hacer en 5, porque no tengo más tiempo. Yo debo ser la mejor mamá, debo ser la mejor esposa, debo ser la mejor patrona, debo ser lo mejor en todo. Y no para la exigencia humana, sino para la vista de Dios. Así que empecé a trabajar de manera muy fuerte cómo me volvía lo mejor. Y cómo me adoctrinó el Señor a través de la Escritura. El primer libro que leo es la Sagrada Escritura. O sea, el primer libro que leo es la Sagrada Escritura. Durante los siguientes 7 años, después de mi milagro, lo dediqué solo a formarme. En el primer año me leí una sola vez la Biblia. En el segundo año me la leí 2 veces. Y en esos poquitos años me la leí más de 7 veces, la Biblia completa, de punta a punta. Si yo digo que si un servidor no se forma, nunca va a descubrir el llamado de Dios en su alma, porque el llamado de Dios es muy particular, es muy personal, es para ti solamente. O sea, como el Señor te está hablando a ti, le está hablando a José Orlando, es diferente a como le va a hablar a Enrique, diferente como le va a hablar a Paola, diferente. O sea, el llamado de Dios para mi alma es único.
es personal. Nadie va a entender el llamado de Dios sin usted solo. Por eso yo no puedo guiarme, ay, ¿qué experiencia tuviste tú para que el Señor te mostrara que ibas a ser sacerdote? No, es que yo vi a una persona revestida de sacerdote y entendí que era para mí. Ay, a mí nunca me ha pasado eso, ¿será que yo no soy sacerdote? No. Cada persona, cada alma tiene su forma, por decirlo así, de comunicarse con Dios. Es absolutamente diferente. Por eso es que lo difícil de la santidad es conseguir en mí cuál es mi camino a la santidad. ¿Cuál es mi camino a la santidad? Vemos muchos santos sacerdotes, pero si usted mira la historia de ellos, ninguna es igual. Miren muchas religiosas santas, pero ¿cuál es igual? Ninguna. Siendo de la misma vocación, incluso de la misma comunidad, las vidas son diferentes, totalmente distintas. Entonces ahí empieza ese llamado, esos 7 años de formarme, de estudiar, de capacitarme. Obvio, ya se pasaron los 5 años de vida que me han pronosticado los médicos y yo dije, wow, me estoy como alentando. O sea, en vez de, claro, al principio la salud estuvo muy delicada, tuve muchísimos episodios de crisis de salud fuertísimos. Yo le decía a las personas que cada 8 días estaba en urgencias, cada mes por máximo estaba en urgencias con situaciones graves. O sea, imagínate tú cada 8, cada 15 días yendo a las urgencias porque tenía una crisis de punto de morirme. Eso fue mi primer año, fuertísimo. Y luego empecé más sana, más sana, más sana, más sana, más sana, hasta que el Señor me regaló la salud, aún teniendo la enfermedad, que es una forma de regalar ese milagro de sanación. Y empiezo yo a tratar de explicar cómo el Señor, por qué me hablaba de esa misión, qué era una misión y en qué consistía. Claro, lo primero que la gente le dice a uno es, no, por esto te pasó, por esto te ocurrió, no era bueno lo que pasaste, de pronto es una prueba, es que hay personas malas a tu alrededor, estás purificando, en fin, cantidades de cosas que no eran. Por eso las personas debemos hacer un discernimiento muy especial sobre lo que el Señor nos está llamando de manera personal. Y nadie te puede ayudar con el discernimiento, pero el discernimiento en totalidad lo tienes que hacer tú mismo. Por eso es importante el crecimiento. Dios a la par me empieza a regalar muchos instrumentos en santidad, muchos sacerdotes, muchos monseñores, muchos, sobre todo muchos sacerdotes que me fueron acompañando en esta vida de conversión, de caminar con el Señor, de encuentro con Dios, de discernimiento. Entonces de repente, sin saber por qué, al año de salir de mi enfermedad estaba con uno de los monseñores más reconocidos en el país, exorcista, en mi casa y enseñándome cosas del tema de la liberación, del exorcismo, del demonio, que jamás me imaginé, ni tenía idea siquiera que existía en esa época, ni comprendía lo que esa persona me enseñaba. Ahí entendí que los discípulos de Cristo nos enseñan sin entender. Por eso tienen que estar muy atentos y por eso el Señor nos dice más de 2003 veces en la Sagrada Escritura, Shema Israel, escucha. Entonces yo escuchaba a esos maestros de Dios que Dios me enviaba, pero no entendía. Ellos me hablaban de una terminología, de unas situaciones que yo no comprendía, pero yo escuchaba, no juzgaba, solo lo guardaba en silencio y yo me preguntaba era, ¿para qué me va a servir esta información en mi vida? Claro, a mis 17 años mi único deseo era ser una esposa lo mejor posible, esforzarme por dar lo mejor de mí para este matrimonio que Dios me ha llamado y esforzarme por ser una mujer excepcional y formar un matrimonio santo de lo mejor posible, era mi único objetivo. Entonces yo decía, ¿para qué tengo que aprender estas cosas espirituales que me enseñan a hablar de esta manera? ¿Qué cómo volver una guerrera espiritual? ¿Qué es este mundo sobrenatural que el Señor me está mostrando? No entendía cómo cabía ese mundo tan místico dentro de una mujer casada con un matrimonio de 17 años. O sea, era algo que yo decía, o sea, no me concuerda. Y esa fue como mi batalla, o sea, ¿a qué me está llamando Dios? ¿Cuál es la invitación del Señor? ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Qué busca Dios de mí? ¿Y cómo debo darle ese sí a Dios? Dios me manda muchos instrumentos lindos que me ayudan, que oran por mí, que me van instruyendo. Para mí, cada palabra de cada servidor que Dios me envió fue oro puro. O sea, yo nunca dije, oiga, yo conocí a fulanito, a peregrino, wow, super alto, y este que me está hablando de Dios, no tengo en cuenta su discernimiento, su consejo, su palabra, porque no me parece de la altura que yo quisiera, no, nunca. Siempre escuché a toda persona que me hablara de parte de Dios como si fuese Dios mismo. No importara si fuera obispo, si fuera un monseñor, si fuera un sacerdote, si fuera un laico, si fuera nadie, una persona normal que no conozco. Siempre que Dios me hablaba,
para mí era la voz del Señor y la cogía en mi corazón, la guardaba, discernía y oraba esa palabra. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Entonces, esto para invitarlos que el caminar con el Señor y el encontrar esas respuestas que todos buscamos para vivir un camino en el Señor, hay que discernir, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a decirle sí a Dios. A mí todos estos instrumentos me decían, Zuleima, sea dócil a Dios. Claro, uno se cree muy dócil. Yo pensaba, no, pero si yo soy súper dócil, gracias. No, pero si yo soy súper dócil, porque yo todo le digo sí a Dios. Mentiras, no somos dóciles. ¿Por qué no somos dóciles? Porque queremos el sí a Dios a nuestra manera, como yo pienso, como yo creo, no como Dios lo quiere, no como Dios nos lo propone. Y es ahí nuestra batalla interior. Dios en ese caminar a todos nos pide muchas renuncias. Ustedes no piensen que un servidor de Dios en santidad está aquí parado sin renuncias. Y no piensen que las renuncias que nos piden son pocas, son muchísimas. Yo diría que nos pide renunciar a todo. No a algunas cosas, no a muchas cosas, a todo. Por eso es que la gente en el caminar a la santidad se queda, porque quiere renunciar a una cosa sí, a otra no, a dos sí, a una tercera no, y no es así. Cuando usted quiere ser un servidor santo de Dios, tienes que renunciar a todo. Y ahí lo complicado de que el alma sea dócil a Dios. Entonces Dios me empieza a decir, renuncia a esto, renuncia a esto, renuncia a esto, listo. Las primeras renuncias, creo, aunque fueron difíciles, fueron más aceptables. A medida que yo caminaba con el Señor, me pedía renuncias mucho más fuertes, o sea, cosas que verdaderamente amaban mi alma, cosas de las que verdaderamente estaba pegada a mi alma. Y ahí fue donde empieza a doler, o sea, ahí sí empieza a doler cuando el Señor empieza a pedirte renuncias que tocan las fibras de tu alma. Ahí empieza una renuncia total a todo, una renuncia a todo lo que el Señor te está pidiendo, a toda tu vida, porque la renuncia a un servidor de Dios es a toda la vida. Por eso el Señor, el que pierde su vida por mí, la salvará. O sea, hay que perder toda tu vida. Entonces yo me proyecté que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, que quería esto en mi vida. Todo eso tiene que morir. Tiene que nacer el nuevo yo, que es el que Dios quiere formar en ti. Esas son las palabras de esta gran santa colombiana Laura Montoya. Señor, destrúyeme y sobre mis ruinas construye un monumento para tu gloria. O sea, es necesario que yo entienda que debo morir totalmente a mi yo. Y con eso no piense la gente, porque hace el servidor piensa que es cualquier cosa, no, morir a mi yo, no, morir a que quiero. Piensan en los pecados, en los placeres y en el deseo del poder, no. Es morir en todo, en tu forma de ser, en tus pensamientos, en tus metas, en tus comportamientos, en tus amigos, en todo lo que te rodea. O sea, para formarse un servidor de Dios que continúe en rectitud y santidad, tiene que morir a todo, absolutamente a todo. He ahí el sacrificio, la negación verdadera, el verdadero sí, eso que nos va a hablar el catecismo católico, el verdadero asentimiento de la fe. Es la acción, es el actuar. O sea, no existe un sí a Dios, no existe fe si yo no doy un sí de ejercicio, un sí de verbo, de acción. O sea, el sí no es Señor, te amo, quiero ser tuyo, no, actúe. Dios se quiere en la vida que, en la vida consagrada, en la vida matrimonial. No es que Dios me llama a ser un esposo santo, pero usted nunca busca esposa. ¿Cuándo me va a casar? Nunca. No, es que no está la Virgen María en persona para casarme con ella. Nunca va a llegar, porque María ya me casó hace 2000 años y no hay otro igual a ella. O sea, es acción, es actuar para que la gracia se pueda dar. Y eso es lo que el servidor muchas veces no entiende. A mí me costó obviamente entenderlo. O sea, a todos nos cuesta, se ríen y dicen, no se ríen. Nos cuesta entender, comprender eso. O sea, la acción de Dios está si yo doy un sí. El sí en la fe es dar ese salto de acción, de actuar. No se puede dar la gracia sin la acción. Ahí empiezo a caminar todo esto en el Señor. A los 7 años de esa conversión, de esta formación, el Señor me llama a dar testimonio del milagro de vida que ha hecho en mí. El milagro de vida no fue solo mi sanación y el milagro de la resurrección de mis órganos, no. El milagro más grande fue mi conversión. El ser capaz de dar mi sí a Dios total, sin estar diciendo un poquito sí, un poquito no, esto te lo entrego, pero eso no, un sí total. O sea, un sí verdadero, un sí de acción. Ese fue el verdadero milagro que Dios hizo en mi vida.
nunca sin entender lo demás que Dios me pedía, o sea, nunca lo entendí. Por eso el Señor siempre, desde el día que me levanté de esa cama, me decía, ora por tu familia, ora por tu familia, ora por tu familia. Era una cosa exagerada. Y yo decía, Dios mío, pero están tan bien, yo por qué, ¿qué será lo que necesitan? Yo no entiendo, yo lo veo tan bien en todos los sentidos, porque obviamente todos católicos iban a misa, en comunión, o sea, muchas cosas bien ante los ojos del mundo. Era por la misión que tenía toda la familia junto a esta misión que Dios me encomendaría. Y obviamente muchos años, hasta el año 2013, el Señor mantuvo en silencio. O sea, esa misión no me la reveló nunca. Duró muchos años, mi milagro fue en el año 2001 y la misión se me revela en el 2013. ¿Cuántos años orando? ¿Cuántos años perseverando? ¿Cuántos años clamándole al Señor? Listo, Señor, estoy preparada, me siento lista para afrontar lo que sea, soy tu hija, estoy dispuesta a dar testimonio, quiero ser santa de verdad, de corazón, dime cuál es la misión. Nunca el Señor habló. Años completos en silencio. Claro, cuando el Señor me revela la misión, me doy cuenta que yo no estaba preparada. O sea, porque yo era una mujer de oración, una mujer eucarística, una mujer de una entrega de servicio a la iglesia total, una mujer entregada a todas las labores y deberes que Dios pedía a una esposa y etcétera. No estaba preparada para la misión. O sea, si a mí Dios me hubiese revelado mi misión cuando le insistí más, sí, que fue como a los 3 años de mi sanación, los 3 años de ese milagro, yo hubiera salido corriendo. O sea, total, o sea, yo hubiera sabido la misión de vida, yo hubiera salido corriendo. O sea, Señor, está loco. Yo hubiera salido corriendo total, porque no estaba preparada, pero yo creía que estaba preparada. Por eso cuando la gente dice, ¿pero qué quiere Dios? No, es que no estás preparada. Camine, 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 ore, siga sirviendo, evangelícese, adoctrínese en la doctrina sana de la iglesia, conozca a Dios, haga una relación con el Señor, viva una relación de amor y de cercanía con Dios. Y Dios te va a empezar a revelar cuál es tu misión de vida, que es la que te va a llevar a la plenitud, a la santidad y a la bendición, no solo tuya, sino de toda persona que esté a tu alrededor. Es que eso es lo que más impacta. O sea, la bendición no es para ti y los tuyos, para toda persona que venga a tu alrededor. Entonces, ahí empiezas a caminar esos sacrificios bastante grandes. El Señor empezó a pedirme todo, sacrificar todo, absolutamente todo. Cada sacrificio que usted hace, cada negación del yo, es muy dolorosa, porque el alma y el espíritu y el cuerpo están entregados, están enamorados, están apegados a eso que el alma y que el espíritu y el cuerpo desean, quieren, añoran o lograron alcanzar. Entonces, al negarse a eso, es un dolor muy fuerte del alma. El desapego total a todo lo que el alma desea es un dolor como si usted lo arrancaron a la fuerza, así con toda. Es un dolor bastante fuerte. Vivo ese proceso y el Señor me dice a los 7 años, bueno, ahora quiero que des testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Yo siempre decía esas palabras del Evangelio, por eso me parece tan lindo y tan sano cuando alguien las ha tenido, porque siento que es sano vivir ese a solas con Dios. Yo viví mi matrimonio desde el inicio, nos casamos todos, podríamos decir hoy día 2 adolescentes, crecimos en la relación de pareja y luego llegamos a la madurez de pareja. ¿Sí? O sea, crecimos todas las etapas como pareja. Lo mismo pasa en nuestra vida de gracia, vamos creciendo en todas las etapas de nuestra vida espiritual, vamos creciendo. Entonces yo veía algo y era que cuando uno inicia el caminar con Dios, si usted no lo inicia solas, no va a fortalecer esa relación con Dios. Usted tiene que vivir los primeros momentos del encuentro con Dios a solas para poder fortalecer ese encuentro, esa relación de amor entre Dios y tú. Y tiene que ser a solas. Ya a medida que van pasando los años, se va fortaleciendo la relación con Dios. Y de alguna manera nunca es que nos alejemos, sino que hay una madurez en la relación con Dios. Claro, Pablo nos va a decir esto en 2 de Corintios, se lo va a decir en 1 de Corintios, sean maduros en la fe, no sean niños para la fe, crezcan en la fe. O sea, la madurez espiritual, pero es algo que se va construyendo con Dios de la mano, como se construye una relación que madura al pasar los años. Entonces fui viviendo esa madurez con el Señor, ese crecimiento, y me parecía muy difícil dar testimonio, porque yo decía, voy a salir de mi intimidad con Dios. Lo que yo estoy viviendo con Dios, nadie lo sabe, nadie lo conoce, nadie lo está viviendo, y me voy a salir de esa intimidad.
Va a llegar un momento en que yo no voy a tener intimidad con Dios, y sentí un temor fuerte, sentí un temor grande a eso. Dije, Dios mío, si yo salgo de esta intimidad con el Señor, no quiero salir de esta comodidad. Pero el Señor me decía, te he formado, te he capacitado, te he enseñado, te he mostrado, quiero que salgas de ahí y des testimonio al mundo de lo que he hecho en tu vida. Me preparé mucho en oración, sentí nervios, no quería hacerlo. Sin embargo, a los 7 años a los 7 años de ese proceso con Dios, dije, bueno, Señor, si tú me lo pides. Yo hice una promesa el día que el Señor me paró de la clínica, y dije, Señor, todo lo que me pidas te voy a decir sí, sea lo que usted me pida, yo le voy a decir que sí. Solo dame el entendimiento, la docilidad, las gracias que necesito para poder responder con ese sí, pero mi promesa es que siempre te voy a decir el sí. Entonces yo empiezo como a pedirle al Señor que me dé esa gracia del sí. Y ahí a los 7 años yo doy mi primer testimonio. Nunca había recibido un milagro en mi vida que yo hubiese sido consciente del milagro. El primero fue ese de la sanación mía, personal. Hoy está haciendo aquí en Cúcuta un calor, pero fuertísimo. Gracias, un poquitito más para acá, porque aquí están. Ahí, gracias. Entonces, Dios me pide ese testimonio de vida, y yo decido dar ese testimonio como Dios me lo ha pedido. El día que doy mi testimonio, la primera vez que lo di, le dije, bueno, una persona me preguntó, me dijo, estoy impactada porque alguien me contó que tú vives sin páncreas, y yo tengo tal profesión médica y sé que eso es imposible, quiero que me cuentes eso. Estábamos en una celebración familiar, de fiesta, ¿no? De fiesta, algo de fiesta, me acuerdo que era algo de fin de año, y yo quedé como que este no es el momento, ¿no? Para contar el testimonio, o sea, como que, ¿por qué me preguntan acá de primero, no? Yo quisiera como en un lugar privado, en silencio, ¿no? Y me pregunta él, yo dije, pensé, bueno, Dios mío, si tú me dijiste que aquí de primero, listo. Se lo conté a esa persona, y así empezaron a aparecer personas de la nada, que yo les contara ese testimonio de conversión, de sanación, de liberación, de presencia y de encuentro con Jesús. Ahí empecé a dar mi testimonio, y empezó a abrirse para mí un mundo que nunca imaginé conocer, el mundo del Espíritu Santo, el mundo donde para nosotros, o para mí desde ese momento en mi vida, ha sido muy común ver milagros todos los días de mi vida. O sea, a partir de ese día que di mi testimonio hasta hoy, que sigo dando testimonio de Dios, veo milagros casi que todos los días. Pero cuando digo la palabra milagro, digo la palabra milagro. O sea, sanaciones de cáncer, paralíticos levantados, personas tullidas levantadas, personas ciegas, por ejemplo, tuve una niña un cáncer de ojo que se sanó. O sea, cosas así, milagros. O sea, no es por decirlo, no, realmente milagros. Personas con esterilidad diagnosticada 10 años, 15 años, de repente tienen hijos. Se abre un mundo para mí que nunca imaginé conocer. Las palabras que nos va a decir luego en el Evangelio, ¿no? Lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, pero que existe. Viene esa gracia tan hermosa de Dios para mi alma y para muchas almas que estarían alrededor de nosotros sin darnos cuenta. Entonces viene ese testimonio, empiezo a dar testimonio, empiezo con mis empleados, empiezo con mis familiares, empiezo con personas que llegaban a mi alrededor, y empieza a ver unas gracias de Dios tan especiales. Me acuerdo que ya después, a los 3 años después, posteriores, me llama el sacerdote de mi parroquia, que yo ya servía en la parroquia, era misionera ya en la parroquia, y me llama este sacerdote, era de San Vicente de Paúl. Duré 12 años siendo allí servidora, amo a San Vicente de Paúl con todo mi corazón, y ya el padre me conoce en mi servicio y me dice, quiero que usted con su esposo, que es una familia muy joven, funden el grupo de oración. Ya vamos en el año 2010. Tuvo un llamado muy especial de la Santísima Virgen María de Chiquinquirá. Allá recibimos el primer llamado a través de un sacerdote, que oráramos por esa gracia que Dios nos estaba regalando, y él nos clarificó claro, que además de esa misión de fundar un grupo de oración, teníamos la misión de fundar una comunidad. Pero en ese momento, 2010, realmente no entendimos esas palabras, o sea, no las comprendimos, simplemente las aceptamos y ya. Gracias. Entonces empezamos a vivir esa experiencia de Dios y ese llamado, y le dijimos a Dios con dificultad, hermanos, porque es que la misión de Dios
siempre va a ir en contra de nuestros deseos humanos. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que nunca nos va a mandar una misión de acuerdo a nuestros deseos humanos, no, porque lo que hay que hacer es purificar lo que en el alma no está santo. Entonces yo le explico a la gente, si usted ya tiene humildad, ¿para qué te manda una misión que te haga humilde, que te humille? No te va a mandar eso porque ya tienes humildad. Ah, pero te falta paciencia, pero te van a mandar que te pulan la paciencia al extremo, te pulan la paciencia al extremo, porque es lo que necesita tu alma. Entonces siempre la misión que te van a mandar es para pulir, para perfeccionar, para sanar, para liberar lo que el alma necesita. Así que cuando nos llaman a esta misión de fundar un grupo carismático, nos pareció terrible. No terrible porque no fuera hermoso, sino porque ya conocíamos tantas personas carismáticas. Mi esposo nació dentro de la renovación carismática, nació, su mamá era carismática, pertenecía a grupos de oración carismáticos. Él nace, o sea, mi esposo desde los 6 años de edad ya tenía el carisma de lenguas. Los 6 años de edad mi esposo ya tenía el carisma de lenguas, ya sostenía personas poseídas por el demonio, a los 6 años de edad. Entonces él conocía el mundo carismático muchísimo. Y cuando vive esta experiencia de matrimonio conmigo, él me introduce, por decirlo de esa manera, en la vida carismática. Yo empiezo a conocer muchos instrumentos muy ungidos, con unos carismas impresionantemente extraordinarios y muy en santidad. Dios me regaló una gracia muy linda. Yo siempre le pedí al Señor, porque cuando recién inicié mi conversión y empecé a servir en la iglesia, pues yo creo que a todos nos pasa eso cuando empezamos, ¿no? Y los falsos testimonios, los servidores con envidia, los servidores con cizaña, los servidores chismosos, y a mí eso me dañó la fe. También de los 7 años de edad, como me crié al lado de la parroquia y mi familia servía desde que yo tengo memoria de la parroquia, pues yo veía todos esos malos testimonios y a mí me daña la fe. O sea, yo no quería servir en la parroquia. Yo decía, esa gente es muy falsa, mire cómo es que alaban a Dios, hablan de Dios, y bueno, todo lo que todos nos pasa al principio. Entonces cuando yo ya inicio y retomo esta conversión sincera, yo le digo, Señor, he conocido tantos servidores que no dan testimonio de ti, que no te aman, que no son tu imagen, que uno en vez de ver a Dios ve al demonio disfrazado de un falso Dios, que yo quiero conocer, dame la gracia de conocer santos en mi vida. Yo lo pedía mucho a Dios. Hoy en día me acuerdo de Don Bosco. Don Bosco, mamá Margarita le decía a mi hijito, pídale a Dios que te dé amigos santos, que te enseñen a conocer personas santas. Y yo le empecé a pedir eso, yo quiero conocer santos, Señor. Yo quiero conocer una persona santa de verdad, ver la presencia viva del Espíritu de Dios. Y Dios, que es tan hermoso, nos hizo esperar. Claro, el primero que me llegó a mi vida, que fue ahí mismo, a los 19 años, yo me imaginaba que iba a ser, la verdad, como lo pensamos los que no tienen formación en ese momento, ¿no? Atontado. Uno imagina que los santos son como balicones, ¿no? Tontos. Entonces, la verdad, uno piensa eso, que se dejan hacer lo que sea, que es una persona tonta, que hacen con ella lo que quieran y la manipulan y le dañan la vida, bueno, la roban, la matan, la asesinan y se deja hacer de todo. Ese es el concepto. Resulta que el primer santo que conozco tiene un carácter, pero la cosa más, yo creo que no he conocido a alguien con más carácter que esa persona, un carácter pero tremendísimo. Y yo veía la santidad, veía los dones, veía los carismas, veía la santidad, porque carisma y dones es distinto a santidad. Veía la rectitud de vida, veía el discernimiento, veía todo, pero le veía ese carácter de los 1000 demonios que yo decía, Virgen Santísima, ¿esto cómo concuerda? Ahí tuve que aprender qué era el carácter de Dios. Tuve que entender cómo era el carácter santo de Dios y empezar a formar mi carácter, porque claramente mi carácter no estaba formado en la santidad, no estaba formado en la rectitud. Ahí empiezo a formar mi carácter, empiezo a entender que el carácter se tiene que formar de acuerdo a Dios, tiene que tener un discernimiento, tiene que tener una espiritualidad, tiene que tener una identidad espiritual. O sea, tengo que tener una identidad, que yo me identifique como un católico cristiano verdadero por esto y por esto. ¿Usted es católico? Ah, sí. ¿Por qué tiene el rosario en la mano? No, porque es muy bueno. ¿Por qué utiliza las campanas? No, porque es que es súper bueno. ¿Pero por qué usted lo utiliza? No, porque es que mi mamá lo usaba. No, una identidad. O sea, yo tengo esto porque yo creo, porque viví esta experiencia, porque yo sé de esto, porque conozco. San Juan capítulo 3. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que conocemos, no de lo que nunca hemos visto ni sabemos. Le dice Jesús a Nicodemo. O sea, tengo que hablar de lo que conozco. Yo quería esa fe,
Entonces ahí empieza, el Señor me empieza a regalar, me regaló varios santos en mi vida que pude conocer de manera muy cercana y experimenté algo muy lindo. No sé si a ustedes les ha pasado, que donde uno llega lo odia a todo el mundo, uno le cae mal a la gente, yo no sé, o sea, solo verlo, ni siquiera lo han saludado y ya usted va cayendo mal en todo lugar y lo van odiando. Hoy en día sabemos que eso se lo debemos a cachos y colas, ¿no? Pero en esa época uno no entendía, uno decía, quién sabe, ¿será que me vestí mal? ¿Será que no vine adecuada? ¿Será que no me senté? ¿Será que no hablé bien? ¿Será que no saludé? Uno empieza a mirar qué es lo que está pasando en mí. Pero me di cuenta que las personas en santidad le caía súper bien. Y yo decía, Dios mío, a todo el mundo le caigo mal, pero a la gente que va en santidad, en rectitud, que estoy viendo esos testimonios tan impresionantes, le caigo de maravilla. ¿Cómo así? No entiendo esto. Comparten cosas conmigo únicas, abren su corazón de manera única, me enseñan cosas, porque obvio me veían un bebé en la fe, ¿no? Y empezaban a enseñarme, mira esto, aquello, cosas del Señor. Y yo a veces me preguntaba, Dios mío, pero yo por qué tengo que saber esas cosas como tan... Yo sentía de alto nivel espiritual que yo todavía no estaba preparada. Dios formando ese capullito, Dios formando esa personita para la misión que tenían con él. Así fueron pasando, ya en el 2010 le damos ese sí al Señor. Fue difícil para mi esposo y yo porque conocíamos ese mundo, conocíamos que las personas en santidad, en gracia de Dios, en castidad, testimonios para el mundo, somos odiados por los que viven en el mundo, son calumniados, son perseguidos. Muchos de amigos santos los vimos destituidos del sacerdocio. A los que vimos en eso se los restituyeron, pero vimos esa situación de dolor, de calumnia, muchos laicos en esas habladurías que no son de Dios. Todo eso lo vimos. De mi esposo y yo, cuando llaman a la vida carismática, decimos, Dios mío, Señor, vamos a ser los próximos en esto, Señor. ¿Quién quiere eso? Pues obviamente nadie, porque por eso uno ha vivido una vida recta. O sea, mi testimonio no es de que yo fui prostituta, yo fui alcohólica, yo fui nada. Una niña sana desde el día 1 hasta el día de hoy. O sea, jamás me he emborrachado ni una sola vez, ni me he perdido, ni nada, ni he parrandeado más de... Nunca parrandeé, nunca fui a discotecas, nada. O sea, nada, una vida sana, una vida desde niña, desde mis 5 años, llena de gracia del Espíritu Santo y muy, muy sumergida en el Espíritu de Dios, sin entender las gracias, porque las gracias no se entienden en esos momentos. No hay quien te explique, esto es un carisma, esto es un don, está bien, no, nadie me explicó nada, pero ya sumergida en las gracias del Espíritu. Entonces, que una persona que sí ha pasado por el mundo, por todos esos pecados, venga a levantar algo contra ti, es algo que duele mucho, porque uno dice como, ¿con qué autoridad te atreves a hacer eso? O sea, ¿con qué hoja de vida tú te presentas para venir a calumniar, a levantar algo así? Es algo que da como mucho coraje, ¿no? Cuando tiene un carácter más. Yo que me decían, ¿es que usted a un padre lo regañó? Sí, claro, ¿qué le voy a decir? Lo regañé porque calumnió de mí, porque habló mentiras y falsedades de mí, porque se atrevió a decir cosas falsas. Y entonces fui y le dije, si tú dijiste cosas que son falsas y tengo más de 4 testigos de eso, te retractas. O yo me paro frente a tu público y digo que mentiste porque estás mintiendo. Claro, es que tengo todo el permiso y la autoridad. ¿Cómo alguien va a venir con qué autoridad a calumniarme? O sea, ¿con qué? No, es que no es. Y no es orgullo, como algunos piensan, no. Cristo, Pío, limpiaron todas las calumnias, porque si yo digo una calumnia que permanezca, la van a creer. Ah, ¿por qué no dijo nada? Ay, porque se quedó callado. Eso es que es verdad. No, la calumnia es del mal y nosotros no podemos ir de la mano con el demonio. Si es como si alguien roba delante tuyo y tú te haces el ciego, ay no, yo no vi porque el que está robando es allá ellos dos. No, si tú viste, te haces cómplice si no denuncias el robo. Entonces, de la misma manera, si yo me llego a enterar de una acción que está mal, yo tengo que actuar para que eso sea revertido, sea un robo, sea una mentira, sea una calumnia, sea lo que sea. Si yo no me entero, pues ya es diferente. Entonces yo conocía todo ese mundo y ahí fue cuando con mi esposo me dio tan duro. Yo me acuerdo cuando le dije a mi esposo, le dije, Uriel, ya no hay nada que hacer. Dios nos dice que tenemos que empezar en un grupo de oración para fundar esa tal comunidad. No imaginábamos qué era ni nada. Y ya Dios nos dice que demos el sí y que ya, este año hemos esperado, hemos alargado esto muchos años. Me acuerdo que él hizo una cara de como ¿qué le digo yo? La cara que él hizo fue de tristeza, de desilusión, de dolor, de angustia, de preocupación. Me miró con esa cara y me dijo, las palabras fueron, si Dios no lo pide, hay que obedecer.
toca decirle sí. Pero yo veía en su cara el dolor, la tristeza, así, toda la angustia, y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué nos viene? Y empieza un mundo muy hermoso de Dios. Les quiero decir que no es como el demonio nos lo pinta. O sea, uno tiene mucho miedo a ese sí, porque cuando uno ha conocido, y eso le ha pasado a muchos amigos de los sacerdotes han vivido esto, han conocido a esas personas en santidad, y el Evangelio lo narra, ya han hecho de los apóstoles 2, que tenían miedo las personas a vincularse a los apóstoles, porque veían lo que las autoridades eclesiales y el pueblo le hacían a los apóstoles. Entonces la gente tenía miedo de ser del grupito de los apóstoles, aunque de lejos los admiraban, los saludaban y los admiraban, pero no querían ser parte de ese grupito. Eso fue lo que nosotros vivimos. Admirábamos a las personas que Dios nos había regalado como testimonios, pero no queríamos ser parte, porque sabíamos lo difícil que era. Entonces vimos ese sí, ese vacío en el Señor, y le cuento que empieza la mejor experiencia en nuestras vidas, el verdadero crecimiento como matrimonio, como esposos, como papás, como comerciantes, como trabajadores, como todo. Empieza la experiencia más hermosa del mundo. Nunca imaginaríamos todo esto que el Señor nos regalaba, nunca imaginaríamos nada de esto. Dar ese sí a la divina voluntad es lo más extraordinario que un alma pueda vivir. Por eso el demonio, ¿cómo diríamos? Llena, una palabra que significa llenar por multitud, de miedos, de angustias, de preocupaciones, de temores para ese sí total a Dios. O sea, toda alma sentimos el terror a ese sí, porque el demonio sabe que el alma que está convencida y da ese sí, nunca jamás la puede tocar. O sea, ni con un pétalo, ni con una plumita de lejos, nunca más la podrá tocar. Lo intentará muchas veces, pero nunca más la volverá a tocar. Entonces, aquí en la comunidad muchos dicen, Zuleima, ¿cómo logramos la sanación? Que tengo un cáncer, que tengo tal. ¿Cómo logro la liberación de mi economía, que estoy en la ruina? ¿Cómo logro romper esa maldición en que tengo matrimonial? ¿Cómo logro liberarme de este espíritu inmundo que me perturba? Sencillo y simple, dígale sí, total y completo a la voluntad de Dios. Si no hay en totalidad la gracia, es porque tu sí no es total, está parcial, está por partes, está por momentos, no está total. O sea, la forma de que el enemigo nunca te toque es un sí total, un sí verdadero a Dios. Ahí damos ese sí verdadero al Señor, sabiendo todo lo que se nos venía. Me acuerdo que al padre le dije, el padre que nos lleva a fundar este grupo de oración, que ahí es cuando empezamos a tener una relación con él. Nosotros le decimos, padre, nosotros nunca hemos querido servir en grupos carismáticos, nunca hemos asistido, los amamos, nos encantan, pero no vamos porque sabemos que tenemos un llamado a la vida carismática. Y una vez que toquemos ese mundo del Espíritu Santo, va a venir la persecución y las situaciones, y usted sabe, padre, que va a ser así. El padre dijo, sí, eso ya sabemos que es así, ustedes simplemente hagan las cosas bien, oren y todo me lo informen. Ah, bueno, padre, si usted dice así, pues hacemos. Y empezamos este mundo del Señor muy lindo en el año 2010. Ya habíamos tenido obviamente muchas cositas atrás, muchísimas, pero ya en el 2010 de manera pública. Y empieza ese caminar con el Señor tan hermoso, empiezan las gracias, los regalos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, las conversiones familiares. Nunca pude entender esta urgencia de Dios decirme, ora por tu familia. Nunca. Y yo creo que muchos de los servidores de Casa Nazaret tenemos ese mismo llamado, es que es exagerado. Nunca lo entendí. Entonces empecé a leerme vida de santos que tuvieran familiares santos. Y me encontré una gran cantidad, donde la mamá, el papá, los hermanos, todos santos, todos canonizados. Empecé a encontrarme con esos testimonios muy frecuentes. Y yo le decía a mi esposo, mira, Dios quiere a la familia santa. O sea, no quiere a Zuleima en santidad, o en santidad, sino a la familia, a todas nuestras familias santas. Oiga, qué lindo lo que el Señor nos está pidiendo, pero no entendíamos tampoco cómo se iba a lograr eso, ¿no? O sea, si es tan difícil uno darle el sí para la santidad, ahora imagínate una familia entera de 10 miembros que a veces para comerse un postre de fresa o un chocolate no se ponen de acuerdo. Imagínate. Yo decía, ¿cómo se va a lograr? O sea, Dios lo quiere, pero ¿cómo llevar a toda esta gente a ese sí en Dios? No comprendíamos. Yo solo le decía al Señor, mire Señor, yo le voy a predicar, yo le voy a hablar, yo voy a conversar,
con todas las personas que tú me coloques. Me colocaba una ancianita, yo, Señor, por mi mamá, póngale un instrumento santo, Señor, que la convierta. Oraba por un joven, le aconsejaba al Señor, yo hago esto con este joven con tanto amor para que toques a mi hermano, para que toques a mis primos, para que toques a los jóvenes de mi familia. Oraba por un niño, que a veces son insoportables, Señor, por estos niños. A mí siempre me soltaba el misterio de niño, claro que a mí me iba súper guau, súper bien, pero me soltaban los niños caspas, a mí siempre caspa que llegan de su ley. Eso sí, a mí las caspas me las mandan todas, jóvenes, viejas, muchas, niños, todas. Me mandaban a mí los niños que no aguantaban en los colegios o los papás no podían su ley, se lo puedo llevar el fin de semana. Yo como que, ay, Dios mío, ¿será? Bueno, tráigalo, por favor, es que cuando usted, yo no sé, se va aplacando, va mejorando, y era real, o sea, pasaban conmigo un fin de semana y los niños empezaban a bajar todo, pero increíble. Entonces, y yo le decía, Señor, le sirvo a estos niños para que conviertas a mi hija, conviertas a mis primos, conviertas a las personas, niños que están en nuestra familia. Ese sí a Dios rompió todos los paradigmas, todos los yugos que pueden existir. Quiero compartir con ustedes Jeremías, capítulo 30, versículo 8. Acontecerá aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, que romperé el yugo de sobre tu cuello, y tus conyuntas arrancaré, y no te servirán más los extranjeros, sino que Israel y Judá servirán a Yahvé su Dios y a David su rey, que yo les suscitaré. Pero tú no temas, siervo mío, Jacob, oráculo de Yahvé, ni desmayes, Israel, pues mira que acudo a salvarte desde lejos, y a tu linaje del país de su cautiverio. Volverá Jacob, se sosegará y estará tranquilo, y no habrá quien le inquiete. Pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero contigo no acabaré, aunque sí te corregiré como conviene, ya que impune no te dejaré, porque así dice Yahvé: irremediable es tu quebranto, incurable tu herida, estás desahuciado, para una herida hay cura, para ti no hay remedio. Todos tus amantes te olvidaron, por tu salud no preguntaron, porque con herida del enemigo te herí, castigo de hombre cruel, por tu gran culpa, porque son enormes tus pecados, porque quejas de tu quebranto. Irremediable es tu sufrimiento, por tu gran culpa, por ser enormes tus pecados te he hecho esto. Palabra de Dios. Aquí el Señor le dice a Jeremías cómo a través de ese linaje traemos tantas cosas en nuestra historia y en nuestras casas que necesitan de ese yugo de Dios, que luego lo rompe en plenitud para darnos la libertad, la salvación y la santidad. Yo pude comprender estas palabras duras, difíciles de entender, pero que las comprendí. Señor, has permitido todos estos quebrantos, todas estas situaciones difíciles en nuestra vida para entender el llamado a la misión y al amor de Dios. Ahí vivo pasando 2010 a 2025, 15 años más de vida. En esos 15 años un servicio absoluto entregado al Señor con mucho sacrificio. Yo les digo que todo servicio tiene gran sacrificio detrás. O sea, el servicio más pequeño que usted le ofrezca a Dios exige sacrificio, exige negación. Por eso la mayoría de personas no son capaces de servir a Dios. Y solo el que sirve a Dios es un auténtico hijo de Dios. O sea, la gente piensa que yo comulgo, que yo voy a misa, pero no le sirvo a nadie. No, ahí no hay santidad. Ahí no está el Espíritu de Dios guiando esa alma. No, el Espíritu de Dios, cuando guía el alma, la lleva al servicio, a la entrega, a la abnegación, al sí a Dios en la misión que le está pidiendo, el sí total a esta voluntad divina. Entonces ahí empieza esa abnegación, ese caminar, obviamente casada con mi esposo, porque juntos estábamos en todos los servicios. Muchas veces, yo les digo a la gente, muchas veces, muchísimas veces, no íbamos a un viaje, no comprábamos algo para nuestra casa por ayudar económicamente a una comunidad, por ayudar a una vocación sacerdotal, por ayudar a un templo, por ayudar a las obras de la iglesia. Muchísimas veces. Los padres que nos conocían, luego ya que tenían una amistad con nosotros, empezamos a hacer muchas amistades sacerdotales, nos decían, cuando ya nos conocían, todos nos preguntaron lo mismo, después de un tiempo de conocernos.
¿por qué le sirven a Dios con ese amor y con esa entrega? No lo entendemos. ¿Por qué? Todos me preguntaron lo mismo y mi esposo siempre respondió estas palabras. Decía, porque Dios me ha dado tanto, me ha dado todo, que la única forma de recompensarle a Dios es sirviendo en lo que Él me pide y cuando Él me lo pide. Esas siempre fueron las palabras de él. Le preguntaban ¿por qué? ¿Por qué sirve de esa manera? ¿Por qué se entregan así? ¿Por qué esa negación? ¿Por qué ese amor al servicio, a lo que Dios nos llamara? Porque en estos 25 años han sido muchos los cambios de servicio que hemos tenido, ¿no? O sea, iniciamos como misioneros, iniciamos simplemente como lectura de la Eucaristía en la iglesia, cosas sencillas, recoger la ofrenda, cosas pequeñas, y fuimos creciendo hasta que llegó un momento en que en iglesias enteras hemos manejado ministerios completos, ¿sí? Por ejemplo, el de familias, el de predicación, el de formación de sacramentos, así, o sea, completas, donde decían, formen todos los sacramentos este año, formen todos los matrimonios, la pastoral familiar es toda suya, por 2 años, por 3 años, formen todas las familias, cosas así, jóvenes, niños, de todo. Entonces, fuimos como poquito a poquito creciendo en ese servicio al Señor y cada día amándolo más y queriendo ser mejores para Dios, no para el mundo, no para el que dirán. Siempre quisimos, mi esposo y yo, que ese testimonio fuera en silencio. Por eso cuando las autoridades eclesiales empiezan a conocer de Comunidad Casa Nazaret, nunca la habían escuchado porque fue muy en silencio. Nosotros a todos los servidores que ya fueron parte de nuestra comunidad en el 2010, que se empieza a fundar esta comunidad, lo primero que le dijimos es que queremos que el servicio quede en silencio, que nos lo llevemos al cielo, que no sea conocido por las personas del mundo, sino solo por Dios. Así que todo lo que trabajamos en silencio. Y así siempre fue, hasta que ya el Señor nos llama a una experiencia aún más grande con el Señor. Y empieza ese llamado más fuerte, empieza en el 2013 el Señor a hacernos un llamado a crecer más como comunidad. Ya a que sea una comunidad a nivel nacional, a nivel internacional, que de ahí nazca una comunidad más entregada, más consagrada al Señor, y empiezan a hacer ese nuevo carisma que habíamos visto durante muchos años, pero que no habíamos imaginado jamás que crecería al nivel que el Señor quería. Siempre nuestro deseo fue enseñar a los matrimonios a ser santos, a vivir un matrimonio feliz, a perseverar ese amor que Dios le entregó a la pareja como un don, como un regalo. Cómo cuidar ese amor del matrimonio hasta el día de la muerte. Cómo crecer ese amor por mi esposa, por mi esposo hasta el día de la muerte. Cómo entender que darme ese don de amor en pareja es un regalo de Dios para mi santidad, para mi conversión. Entonces empezamos a tratar eso que era lo más que deseábamos y queríamos, y empieza el Señor a hacer ese llamado. Los desafíos en el servicio son muy grandes, y lo grande no es los impedimentos, porque realmente Dios quita los obstáculos. Lo grande es no haber personas comprometidas, dejar las personas el servicio tirado, no cumplir con la misión, ¿no? Siempre llegan con las más palabras de promesas del mentiroso, no, yo le obedezco a Dios, yo soy de Dios, yo quiero sí, pero cuando va a la acción no está el sí por ninguna parte. Entonces son cosas que a los que dirigimos o lideramos obras a uno le apachurra mucho el corazón, ¿no? Como que Dios mío, o sea, tantos años que sí, que amo a Dios, que estoy dispuesto, que hago la voluntad, y llega el momento y simplemente no existe nada de eso. Entonces, ¿dónde está el sí verdadero a Dios? Eso es algo que a uno pues le arruga mucho el corazón. Vienen experiencias ahí extraordinarias, ya bastante fuertes espiritualmente, de toda clase. Mi esposo, yo, cada día crecemos más en dones, en carismas, en experiencias de Dios, en experiencias sobrenaturales con carismas. Siempre tuvimos directores muy santos, sacerdotes muy en santidad, muchas personas que fueron discerniendo y ayudándonos a discernir ese llamado del Señor. Aunque teníamos claro el llamado, queríamos que se discerniera bien, porque decíamos, Dios mío, ¿qué tal que no podamos entender bien el llamado que Dios nos hace, o no comprendamos en totalidad ese llamado de Dios? Y ahí vienen esas palabras que el Señor nos invita y que comprendimos a medida de este llamado en San Mateo capítulo 20. Nos dice: estos últimos obreros no han trabajado más que 1 hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero el Señor Jesús contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste tú conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este
últimos lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Yo puedo decir que en esta experiencia viene mucho la realidad de este evangelio, como el Señor a muchos que uno veía de últimos y uno decía, no, este servidor nunca va a crecer, este no le ha puesto ni un peso, ahí hagámosle como por si acaso. Resultó ser el mejor de todos, siempre. El Señor los últimos serán los primeros siempre, y siempre da la misma gracia, el mismo pago al que le da ese sí generoso a Dios. Miren que hasta el día de hoy, el que a uno le apuesta, yo no sé por qué será, el que uno dice, este está buenísimo, vamos a apostarle todo, va a ser un servidor excelente, no sé qué, fracaso absoluto. Entonces, a veces, cuando llegan los servidores nuevos a las comunidades, piensan, ay, es que el superior no me miró con los ojos. Uno a veces tiene ese recelo, porque si uno se va muy con toda, como si uno siente como que el demonio se lo robó, y resultó tremendo fiasco y tremendo fracaso de pobre criatura. En cambio, cuando uno mantiene así como alejadito, como que el Señor lo lleva, lo cuida y lo persevera a esa persona. Entonces, hay siempre de parte de uno como un cuidado por esa alma tan especial, que cuando uno apuesta todo, es como que lo quitan de uno. Es que es literal, no sé por qué pasará, pero pasa siempre. Entonces, estas palabras las hemos vivido durante todos estos años. Las experiencias de amor, las conversiones, yo contaría demasiados testimonios, de verdad que no acabaría, o sea, no acabo, son muchísimas. Las sanaciones, las liberaciones, las conversiones, los matrimonios que hemos restablecido, la cantidad de consejería que hemos dado, es una cosa exagerada. Yo trataba de sacar unos números, porque cuando ya me empiezan a pedir aquí en la diócesis que deben conocer toda la experiencia, pues hasta el día de hoy se me ha hecho imposible sacar toda esa cantidad, porque son 24 años de servicio. No, son demasiados. Y claro está, pues yo siempre he sido muy organizada en eso, tengo todo escrito con fechas, con hora, con día, con lugar, o sea, siempre he sido de escribir todo, entonces tengo todo escrito, y tengo libros y libros y papeles, entonces digo, han sido tantas las gracias, tantos los milagros del amor de Dios, que yo hoy en día me pregunto, ¿por qué tú no quieres decirle sí a la voluntad de Dios? ¿Por qué no quieres decirle sí al servicio que Dios te llama? ¿Por qué te cuesta darle ese sí sin objeciones, sin dudas, sin peros, sin por si acaso, pero sin el cuidado? ¿Por qué no le das ese sí total a Dios a lo que Él te está pidiendo? O sea, yo me pregunto, qué hermosa la experiencia con Dios. Qué lindo el vivir en el camino del Señor, cuántas bendiciones en nuestras vidas, cuántas gracias, cuántos regalos, cuántas bendiciones humanas, espirituales, de todos los sentidos Dios ha derramado. En un servidor de Dios, Dios se derrama, porque recuerden que los servidores tenemos corona. Así que esta segunda parte de mi testimonio, lo que quiero dejarles claros es: sírvale a Dios con amor, con rectitud y con santidad, con alegría. Porque un servidor tiene que ser alegre. Yo siempre les digo, no pueden cargar esa cara de uchuva. Dice que alguien dice, yo quiero meterme en esa comunidad y le ven esa cara de amargados que tienen. La gente sale y se va, uy, no, ya se ve uno así amargado. O sea, yo pensaba eso en mi parroquia. Yo decía, si yo me meto a la comunidad y a la parroquia de mi parroquia y esas señoras con esa cara de amargada, no lo vuelven allá igual de amargado. Yo pensaba eso. Yo decía, Dios mío, por allá que no vuelvo. No, es nosotros dar un testimonio desde el momento en que alguien se acerca a hablar con nosotros, pero un testimonio de Dios, no de lo que yo soy, de lo que tengo, de lo que hago. Bueno, ¿qué más? No sé, tengo mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que me quiera preguntar, es el momento de chismosear sanamente de mi vida. Con permiso. En mi vida, ¿cuál ha sido el apego más duro en mi vida? Mi esposo, por supuesto. A mí, yo considero que como siempre estuvo el diagnóstico médico hasta el día de hoy pegado en mi espalda de que te quedan pocos días de vida, yo morí a mis apegos. O sea, yo desde el día 1 que me paro de esa clínica, yo empiezo a morir a mis apegos. Entonces todos tenemos apegos. Yo por lo menos era muy apegada a las cosas de la casa. No sé si todas las mujeres tenemos eso. O sea, uno es que la matica que tengo, que yo cuidé, que sembré, que nació, que botó una flor, la mata vale 5.000 pesos, pero usted está pegado a la mata porque usted la cuidó. Que el mueble de la
bisabuela, que es hermosísimo, que lo he cuidado, que está impecable, que qué hago con este mueble, o sea, los apegos normales humanos. Entonces, en esos años yo trabajé tanto mis apegos por mi hija, por las cosas materiales, por la casa, que murieron. Un día un servidor muy querido por mí de la comunidad, hablamos del tema de los apegos, y yo le digo, pues yo no tengo ningún apego, o sea, de verdad, nada, ni material, ni nada mío, o sea, que yo me diga hoy te va a ser horrible, me da igual, que va a poner calma, me da igual, o sea, no hay un apego que yo diga, no, nada, porque lo trabajé muchos años. Y ese servidor me responde estas palabras, me dice, tú dices eso porque no te han quitado lo que verdaderamente va a ser importante en tu vida. Entonces yo le dije, uy, ¿cómo es importante en mi vida? ¿Y qué sería tan importante en mi vida? Le pregunto al servidor, ¿no? Y él me responde, tu esposo. Si no te das cuenta, tu mayor apego es a tu esposo. Yo me quedé así mirándolo y claro, pensé, nunca había pensado en el apego de mi esposo. Porque obviamente uno en la relación de pareja construye una relación de un proyecto de vida juntos. O sea, nosotros compramos un terreno para hacer nuestra casa de viejitos, lo tenemos ahí, o sea, proyectamos nuestra vida para morir juntos. Compramos el hueco del cementerio para morir juntos, ¿me hago entender? O sea, proyectamos 60 años juntos de vida. Entonces, uno sin querer, con el matrimonio siempre se va a crear un apego. Yo duré 20 años casada, mucho tiempo también. Entonces se fue creando. Efectivamente, el apego más difícil y creo que el sacrificio más grande de mi vida que Dios me ha pedido fue entregarle a mi esposo. Fue el apego que más tuve, o sea, el más difícil, el más duro, el más... Me tiene sin dormir, imagínense, todavía no duermo. 4 años y todavía no puedo dormir porque es tanto, o sea, es un apego tan fuerte porque se crea. Y yo creo que fue el más difícil, el más duro. O sea, si me dicen mi salud no se compara con la pérdida de mi esposo o de mi esposo, porque yo no era cualquier esposo, no era un hombre santo, un hombre que fue un esposo como debe ser un varón esposo santo de Dios, que hace la diferencia, porque hombres montones, pero esposos santos. ¿Qué otra pregunta? Nadie tiene preguntas, Dios mío, me impactan. Y en las pruebas difíciles. En las pruebas difíciles que le ha tocado vivir, ¿qué ha sido lo que la ha hecho salir de esa prueba? ¿Cómo la ha afrontado? Esa pregunta está muy buena. ¿Cómo ha afrontado las pruebas más difíciles de mi vida? Definitivamente la fe. Pero comprender la palabra fe, y es algo que he hecho 2 conferencias solo para explicar qué es la fe, porque las personas hablan de fe pero en realidad no saben qué es la fe, o sea, realmente no saben ni en qué creer. Entonces, en mi vida he aprendido que realmente la fe es estar convencida de la misión, del llamado que Dios ha hecho a mi alma. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor me dice, tienes que entregarme a tu esposo, vas a quedar viuda, el Señor nos muestra esto años antes de morir mi esposo, y vas a empezar tu verdadera misión a partir de ahí. El Señor me lo dice así. Cuando estoy viviendo la situación, estoy enterrando a mi esposo y digo, Dios mío, se me fue el amor de mi vida, el hombre que me llevó a este encuentro con Dios, que quiso la santidad para mi alma, que fue un amor verdadero. ¿Qué me hizo? La prueba más difícil que ha sido esa, ¿qué me hizo permanecer? El estar convencida del llamado de Dios. Solo recordaba esas palabras del Señor: esta será esta prueba para que inicies tu verdadero camino en Dios, para que cumpla la misión que tienes llamado a realizar. Entonces, la fe es creer, es aceptar, dice el Catecismo Católico, es el asentimiento de la fe, el estar convencido sin dudas del llamado que Dios te ha hecho a ti. Entonces, siempre que me ha afrontado cualquier duda, yo le decía, bueno, Señor, tú fuiste el que quisiste o el que viste que para mi alma era necesaria esta prueba para poder crecer al otro nivel. Tratar y esforzarme mucho. 2, de nunca resistirme al cambio. Algo de por qué el ser humano fracasa en las pruebas, que están hechas para que crezcamos, no para destruirnos. A muchas personas las pruebas las destruyen. A mí me dice una persona, Zuleima, si fuera verdad que la prueba no fuera tan dura, que uno la aguantara, pues nadie se suicidaría. Me dijo una persona, y me quedé pensando. Si fuera verdad que las pruebas no fueran duras, pues nadie se iría al infierno.
Claro, hay pruebas que destruyen a la persona porque no crecen con la prueba. Todo lo contrario, se destruyen o se autodestruyen. ¿Qué hace que usted en la prueba salga adelante? La fe, el estar convencido del llamado que Dios ha hecho en tu vida, de la invitación que Dios ha hecho a tu alma. Entonces, la fe absoluta. Entonces, yo siempre le digo al Señor, bueno, Señor, tú me permitiste esta gracia y esta prueba está hecha para crecer como ser humano, para crecer en santidad. Y yo estoy dispuesta y deseo la santidad con mi alma más que nada en el mundo. Esa decisión la tomé hace 24 años. No hace 4 años que murió mi esposo, no hace 24 años tomé esa decisión. Quiero y deseo la santidad y me voy a esforzar por ella. Entonces, cuando el Señor me llama a la prueba, le digo, bueno, Señor, si esta prueba es para crecer, que se note que me estás ayudando porque necesito tu ayuda. Y siempre lo ha hecho. Tu pregunta, Delia. Cuando murió esa año que usted quedaba por tirar de muerte, nada, porque día de muerte, ¿qué hacía él? ¿Cómo lo tomó él? Yo siempre he adjudicado y lo he visto en varios matrimonios. Me parece una experiencia muy hermosa de Dios. La única persona en todo el mundo que creyó en mi milagro, fuera de las 2 mujeres que oraron por mi milagro, fue mi esposo. Toda mi familia preparó mi funeral, llamó a la funeraria, prepararon cómo iba a ser mi muerte. O sea, nadie creyó en el milagro de que yo pudiera vivir, nadie. El único familiar que creyó en eso fue mi esposo, el único. Entonces yo a él le preguntaba, ¿cómo tú creíste? Porque a él le decían los médicos, mira, le quedan 3 horas de vida, despide a tu esposa porque ella tiene 3 horas de vida. Y mi esposo, en vez de llorar y desesperarse y todo, él oró por mí, me miró con dolor, con tristeza y se acostó a dormir. O sea, convencido de que yo amanecía viva. Y toda la familia y todo el mundo se le va a morir ahí, usted ahí al lado y se da cuenta, sí, o sea, todo el mundo como con ese trauma, ¿no? Y se acostó muy tranquilo porque él estaba convencido. Entonces, yo luego le preguntaba, ¿usted cómo hacía? O sea, ¿cómo tuviste esa fe o qué pensaste en ese momento para actuar con ese nivel de fe tan impactante? O sea, mis familiares cercanos estaban destruidos, en llanto, llorando, angustiados, buscando médico, bueno, lo normal del ser humano. Mi esposo no, mi esposo en la aceptación de la voluntad de Dios, pero con la fe intocable de que yo me iba a salvar y iba a estar vivo. Entonces cuando yo le pregunto eso, él me responde, yo siempre creí en Dios que me la iba a dejar viva y que usted no se iba a morir. Yo sabía que Dios me iba a hacer este milagro, contra todo pronóstico médico. O sea, él estuvo convencido de eso al 100%, nunca tuvo una mínima duda, nunca dudó. En todas las veces que posteriormente me pronosticaron lo mismo, porque obviamente entre más médicos visitábamos, peor el diagnóstico, porque veían la situación tan nefasta de salud, ¿no? Y él seguía con la fe intacta. Entonces yo me acuerdo una vez en Bogotá, recién, póngale por ahí como a los 3 años de haber tenido una enfermedad, vamos a un médico que nos dijeron que era lo máximo, un médico súper reconocido en el país, lo buscamos para decirle qué solución podría tener para esa situación tan grave de salud, cómo podríamos mejorarla. Obviamente sabemos que en Colombia no estaba la tecnología, pero lo que queríamos preguntar era fuera de Colombia, ¿a qué país podíamos recurrir para preguntar sobre este caso? Y me acuerdo que el doctor se quedó traumatizado, y antes de que yo continuara narrando mi historia clínica y viendo los exámenes, me dice, espere señora, y mandó a llamar a 3 médicos más, solo para que me escucharan. Y yo pensando, pues no, el Señor va a hacer un estudio, de pronto es que vino la junta médica, mirar qué me va a recomendar, qué sé yo, me imaginé eso en la cabeza y yo estoy emocionada contando. Llegan los 4 médicos y cuando terminan de escuchar el diagnóstico, los médicos quedan sin palabras, ellos hacían así, me miraban así, pues usted se ve bien, pero bueno. Listo, el doctor me dice, mira los exámenes, se muestran entre los 4 médicos de la clínica, súper afamada allá en Bogotá, me mandan a cambiarme con la batica que me van a revisar. Mentira, la batica era para decirle a mi esposo, mire señor, a su esposa si mucho le quedan 5 años de vida, hágala feliz, porque ella se muere. Yo escuché, fíjate que yo ese día siempre veía que los médicos hacían como un cuchicheo con mi esposo en secreto, y yo dije, esta vez no me la van a hacer, yo me voy a ir con un vestido bien rápido de gritar que apenas salga con esa bata, salgo así, porque todas las veces me la habían hecho. Y ese día me fui con un vestido así, eso que usted le pone, pero en un 2x3, y salí, y claro, yo me paré a escuchar porque yo sabía que ellos siempre le cuchicheaban algo y ellos me lo ocultaban. Y yo escucho que el médico le está diciendo eso a mi esposo.
Y mi esposo tan lindo, él siempre todas las anteriores calladito, nunca me dijeron eso, no, calladito, él nunca me dijo los diagnósticos. Entonces yo sé que me quedé así. Yo dije, Dios mío, es gravísima mi situación, porque claro, mis familiares decidieron ocultarme el diagnóstico. O sea, a mí nunca me dijeron los diagnósticos. Cuando escucho esa reunión médica diciéndole eso a mi esposo, porque me coloqué el vestido muy rápido, yo me vengo a Cúcuta a estudiar medicina. Me cojo unos libros, voy, me consigo un médico y le digo, doctor, yo quiero estudiar medicina, lo cual era mentira, yo jamás iba a estudiar medicina, yo me desmayo viendo sangre. Pero quiero que me recomiende libros buenos que hablen de medicina sobre este tema. Y claro, el doctor, todo buena gente, este libro, y yo empecé a leerme los libros de medicina, a ver qué era mi enfermedad, a investigar por internet, a meterme, empecé a empaparme de la enfermedad, todo, qué eran las células beta, qué eran las células no sé qué, todo, empecé a empaparme el tema. Y empecé a conectarme en esa época, hasta ahora empezaba el tema de las redes. Entonces existían los primeros grupitos Messenger, no sé si se acuerdan, Messenger, Face, no me acuerdo cuáles eran los que existían. Y yo me metí a esos grupitos de médicos, yo solamente médicos, empecé a preguntarles, mire esta situación, no sé qué, para empaparme del tema. Y ahí fue cuando fui consciente de la gravedad y del milagro que Dios me había regalado. Porque los médicos decidieron ocultarme, al igual que mis familiares, la realidad de mi pronóstico médico. O sea, nunca me lo dijeron, hasta que yo misma pues lo descubrí. Y ahí sí me meto como a conocer a profundidad en qué consiste, qué es. Por allá Ingrid alzó la mano, tu pregunta, Ingrid. La oración. ¿Cuál es mi herramienta principal para mantener todo lo que Dios me da? Se llama la oración. Desde muy niña, desde muy pequeñita, o sea, yo recuerdo ya a mis 4 años de edad ser una niña muy orante. Entonces yo aprendí a volver desde siempre mi día a día oración. Entonces yo puedo decir, yo siempre les he enseñado a todos que estoy cocinando, estoy orando, estoy lavando la loza, estoy orando, estoy trabajando, estoy orando, estoy atendiendo a una persona, estoy orando. O sea, la oración debe ser permanente, constante, todo el tiempo, mejorando la calidad de la oración. Algo que yo aprendí mucho con los santos y leyéndome tanta vida de santos es que la oración debe tener calidad. Usted no le pone a un niño de 5 años a que haga un mapa de Colombia igual que a un arquitecto de 30 años, ¿cierto? Diferente la exigencia. Y yo entendí que en la vida espiritual es lo mismo. Si una persona inicia en la vida con Dios, se le acepta que tenga muchas fallas fallitas en su oración, pero ya una persona que crece en Dios debe aprender a orar, debe saber orar. Entonces empecé a exigirme yo misma en la calidad de la oración y empecé a crecer en la calidad de la oración. Hay muchos libros, muchos santos que enseñan sobre ello. Aquí en la comunidad damos 2 talleres sobre oración. Uno el de taller y vida de Ignacio Larrañaga y otro que es el de cómo aprender a orar, que lo damos aquí en la comunidad, porque es muy importante la oración, que es lo único que a ustedes, o sea, yo he visto milagros tan grandes con la oración que vuelvo y repito, o sea, yo no terminaría en la noche de contar la cantidad de milagros que he visto, cosas extraordinarias con la oración. Entonces aprendí que no hay en este mundo nada, absolutamente nada más poderoso que orar. Nada más poderoso que la oración. Y nada niega al Señor a quien sabe orar. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera las cosas más imposibles las niega Dios. Pues he visto personas muertas que han resucitado. He visto muchos milagros de personas como yo diagnosticadas para morirse en horas, vivir sin explicación médica. No sé si es porque viví ese milagro que lo he visto muchas veces o hoy en día está pasando mucho, no sé. Pero yo he visto mucho eso. Entonces me he dado cuenta que la oración tiene un poder inmenso. Por eso me da dolor cuando la persona no entiende el valor de la oración, no comprende el valor de la oración. Aún hoy en día mi oración predilecta es la personal, o sea, yo con Dios. Me está el Señor llamando a una oración más comunitaria. Me cuesta orar en comunidad, sinceramente me cuesta, porque es como una intimidad con Dios. Pero siento que hay una riqueza muy especial en la oración de comunidad, eso es total, o sea, no hay dudas. Si algo usted no ha podido conseguir con su oración personal, le aseguro que con la oración en comunidad lo consigues, lo que sea. Estamos hablando de los imposibles. Una última pregunta, alguien, porque ya me están haciendo aquí ya, ¿horas? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Les doy gracias a todos ustedes por compartir conmigo esta experiencia del amor del Señor. Ojalá que otro día podamos tener como los testimonios
de lo que he tenido que ser testigo del poder de Dios, que realmente sería extraordinario contarles muchos casos, que me parece lindo dar testimonio y contar de tantos milagros que he sido testigo. Gracias, Señor, por cada día de nuestras vidas, por el amor que nos has dado, por cada llamado de amor que has hecho en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, por cada persona, Señor, especialmente por esa familia que nos regalaste al nacer, por todas las personas que de ahí en adelante has colocado en nuestra vida. Hoy, Señor, quiero darte gracias por cada minuto de vida, por cada segundo de vida, por cada momento de oración, por todo lo que tú nos has regalado durante estos años y por todo lo que, gracias a ti, Señor, he sido testigo. He podido dar testimonio en tu nombre. Hoy quiero agradecerte, bendecirte, alabarte y glorificarte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.